Ahí. Me olvidé decir que esta primera marcha fue, bueno, de hecho fue un documento muy interesante porque fue, digamos, la primera marcha en que el movimiento homosexual salió a la calle a cara descubierta, y fue en el marco de una marcha del informe Rettig del año 1993 que generó efectivamente una polémica entre los movimientos de derechos humanos y las organizaciones homosexuales, porque mientras estaba haciendo la marcha un grupo de travestis bajó del Liceo Santa Lucía y acaparó la atención de los medios, y por lo tanto la cobertura mediática de la marcha como que se focalizó hacia el grupo de travestis, y las demandas de los familiares de detenidos desaparecidos quedó un poco opacada por esta situación, y eso generó un conflicto que después, de hecho, Pedro Lemebel sacó una crónica que se llama La insoportable levedad del gay, que apareció en Página Abierta, donde un poco aborda este conflicto. Y bueno, yo voy a leer, voy a leer un texto que en algunas zonas se superpone con el de Soledad. Después Alejandro va a presentar un poco la estructura del archivo. Si es que hay algún intercambio, alguna cosa que quieran comentar, también estaría bueno dejar un espacio para eso, y al final vamos a hacer una donación simbólica del archivo a la familia Lemebel. ¿Sí? El texto que voy a leer se llama El archivo como traición. El proyecto de realizar este archivo surgió en el año 2014, pocos meses antes de que falleciera Pedro Lemebel. El acuerdo con él y con Francisco Casas fue que se postularía un proyecto Fondar con el apoyo de la Galería D21 de Pedro Montes. Desde el año 2009, la obra de las yeguas del Apocalipsis había comenzado a circular por exposiciones internacionales. La exposición Perder la forma humana, que tuvo lugar el año 2012 y donde colaboré, fue parte de esta reactivación y visibilización internacional de las yeguas, y un antecedente del archivo por el material que comenzamos a relevar. Simultáneamente, Pedro Montes comenzaba a gestionar comercialmente la obra de las yeguas del Apocalipsis desde la Galería D21, donde trabajaba Alejandro, que realizó, a partir de su propia investigación, la primera versión de la página web de las yeguas. El proyecto de hacer un archivo cruzó estos procesos. Se planteó como una fase previa para realizar una exposición de un libro sobre las yeguas del Apocalipsis, que sin duda era lo que más le importaba a Pedro Lemebel y a Pancho Casas. Sin embargo, el proyecto de exposición del libro nunca fue otorgado por el Fondar. Como investigadores a cargo, ya desde la formulación del proyecto defendimos la constitución del archivo como un archivo público, que quedaría en acceso en 3 instituciones como un conjunto de documentos indivisibles y no comercializables. La confección del archivo transcurrió en un territorio de tensiones donde había distintos intereses y distintos agentes en juego. Toda investigación, por más bien intencionada que sea, contribuye a producir valor, no solo simbólico, social, histórico, sino valor económico. Así, el fantasma del cálculo, de la especulación, de la comercialización, atravesaron todo este proceso. Y es que estamos en un contexto de creciente fetichización y comercialización de fondos documentales de prácticas artísticas críticas, ante un acelerado interés por instrumentalizar experiencias de vida, modos de hacer política, saberes minoritarios, corporalidades no hegemónicas que transitan por el arte contemporáneo. Estamos en un momento en que la proliferación de archivos no solo excita el interés económico, sino también formas de gobernar y de modelar sujetos. Puedo decir que estas tensiones nos acompañaron activamente durante todo el proceso, en especial porque nuestra visión desde la investigación buscaba entender a las yeguas más allá de su codificación desde el mundo del arte. Las yeguas nunca han entrado del todo en las categorías del activismo LGTB local, porque su gesto, se dice, era cultural. Pero nos interesaba también atisbar cómo se involucraron las yeguas en los modos de desobedecer, de trazar alianzas y de disputar espacios
que marcaron esos años de expansión del VIH, de autoritarismo y de transición democrática antes y durante la conformación de las primeras agrupaciones orgánicas, y donde había otras agrupaciones como el Impalén, como el Colectivo C o el CEF de Concepción, que también han quedado más borroneadas de la historia. Como si ahí se guardara la promesa de un modo heterodoxo de hacer política antes de la ortodoxia. Para nosotros, creo que Alejandro está de acuerdo conmigo, se trataba más bien de una disputa por volver legible y por presionar sobre el silencio que constituye una parte importante del relato sexo-disidente de nuestra historia. Una de las primeras cosas que hicimos fue entablar un diálogo con archiveros. Antes de preguntarnos si acordábamos o no con la archivística como discurso y precepto, nos dimos cuenta que había algo distinto en el punto de partida. Los archiveros partían de la abundancia, de lo acumulado en cajas de documentos, donde había que ir a buscar un orden original, identificar la procedencia, armar series. En nuestro caso, en cambio, no había cajas que ordenar. En lugar de partir del exceso, nuestro punto de inicio era la gestión de la precariedad, de la ausencia de lo que faltaba. Cuando comenzamos a trabajar, la documentación que existía sobre los llevos del apocalipsis se encontraba dispersa. Se preservaban solo algunos negativos y documentos de época que no llegaban a contarse con los dedos de las manos en los archivos personales de Francisco Casas y Pedro Lemebel. Los demás documentos que conforman el archivo estaban desperdigados entre los acervos de fotógrafos, artistas e intelectuales cercanos a las yeguas. Aunque negativos y máster audiovisuales existen, los fotógrafos y videastas no los donaron al archivo, pues consideran que les pertenecen. Una de las puntas de la madeja en que se enredan las luchas por los derechos de imagen entre artistas y fotógrafos para el caso de las acciones de arte efímero. Por eso, hacer este archivo implicó inventar una máquina capaz de coordinar saberes, deseos y acuerdos para persuadir a muchas personas que eligieran ofrecer y no retener lo que habían guardado. En múltiples dimensiones fue trabajar en la tensión entre la apertura de lo común y los acercamientos de la propiedad. Pues, como dije al principio, aunque logramos reunir muchos materiales que hoy quedan abiertos a la consulta, hacer este archivo implica poner en valor. Y por lo tanto la propiedad, el capital, la especulación siguen ahí haciendo su trabajo. Llamamos archivo de copias el conjunto documental que conformamos porque, salvo contadas excepciones, no tiene documentación original. Esto no solo afecta, como señalaré enseguida, la materialidad de los documentos, sino que concede al estatuto del archivo una legalidad sospechosa. En efecto, hacia el final del proceso, una de las instituciones que iba a acoger el archivo se negó a recibirlo, señalando como razón principal que los documentos son copias y que no era propiedad tener copias en su colección, pues podían quedar expuestos a conflictos legales. Esta condición fallida es, sin embargo, también una potencia que hizo posible dotar al archivo de una cierta promiscuidad al ponerlo en acceso entre las instituciones, en un intento de interrumpir las lógicas de exclusividad que rigen las iniciativas tanto privadas como públicas. Ahí va a decir algo del archivo Franklin, pero lo voy a saltar porque la sola ya lo dijo. Que este archivo se haya conformado como un archivo de copias no solo permite señalizar las políticas de visibilización de las disidencias sexuales, de las tecnologías, de la memoria, del registro y de la historia, sino que también habla de la manera en que las yeguas realizaban su práctica y de lo que podía entenderse como un cierto desapego de las yeguas respecto a su archivo. Conocí a Pancho Casas cuando fui a su casa a hacerle una entrevista el año 2010, pero nunca llegué a prender el grabador. Me pidió que lo acompañara a hacer compras por el barrio y dijo que me iba a contar su biografía porque era lo primero que yo tenía que saber para entender a las yeguas. Me habló de muchas cosas, me contó de sus viajes y proyectos como documentalista en los años 90, pero no dijo nada sobre las yeguas del apocalipsis. Le dije que quería volver para hacer una entrevista y registrar la conversación, a lo que él me contestó. ¿Pero para qué? Si ahora estamos conversando. Tuvimos algunos encuentros más, pero la entrevista nunca sucedió. Hay algo en su respuesta que creo haber entendido solo después, que tenía que ver con esquivar la fijación del registro, quizá porque lo sentía como el pinchazo que atraviesa un nicho en un insectario. Pero también me estaba proponiendo un modo de entrar en contacto con las yeguas, otro modo de escuchar. Una vez me dijeron que si la escucha se distingue del oír es porque está la escucha de otra cosa que el significado de lo dicho, algo que se transmite en las vibraciones sonoras por contagio, por contacto. Entonces creo que lo que Pancho Casas me estaba diciendo es que comprender a las yeguas no tenía que ver con escuchar un relato. Aproximarse a las yeguas tenía que ver con escuchar o percibir un modo. Y ese modo era una extraña conjunción entre el gasto y
y la opacidad. Fue mucho más difícil que Pedro Lemebel me recibiera en su casa. Podría decirse que lo conocí cuando le hice la primera y única entrevista en diciembre del 2010. Ya sabes, me dijo que detestaba hacer entrevistas, pero que esta tarde en su balcón, mientras conversábamos y tomábamos té, igual lo había pasado bien contándome cosas. Así fue que después de ese primer encuentro estuve por varios meses yendo una vez a la semana a su casa a visitarlo, pero no hubo más entrevistas. Al principio llevaba el grabador, pero hablábamos de cualquier cosa. Al poco tiempo desistí. Entendí que se trataba de dar tiempo para entrar en su mundo. Lo cierto es que muy pronto Pedro perdió la voz. Más bien, su voz se volvió un susurro áspero, pero que aún tenía el poder de tocar con su familia. Luego, a los días de enterarnos que habíamos obtenido los fondos para hacer el archivo, Pedro partió. Para el archivo Yeguas del Apocalipsis fuimos confeccionando un archivo oral. Muchas voces de diferentes personas que tuvieron algún tipo de complicidad afectiva, artística o política con Pancho Casas y Pedro Lemebel nos hablaron de las yeguas, pero la voz de Lemebel y de Casas, en primera persona, está prácticamente ausente de la conformación de estos relatos a posteriori sobre las yeguas. Eso quiere decir que hay muchas voces que hablan y fisuran en relación con las yeguas, pero que también hay silencio. Quizá uno de los ejercicios básicos al confeccionar un archivo, hacer un inventario o establecer series es identificar los documentos, ponerles un nombre. También los documentos deben responder a requerimientos de autentificación e identidad. Sin embargo, las yeguas le cambiaban los nombres a las acciones. En un texto reciente, Pancho Casas se refiere a la performance en vivo que cita la fotografía de las dos Fridas que realizaron las yeguas del Apocalipsis en la Galería Gucci en el año 90 y escribe: la performance originalmente se llamaba Sidada, no sé si todavía sigue llamándose así. Lo que esa frase indica es algo como fuera de control de los nombres, entre el no sé, que se desentiende del nombre, y el si sigue llamándose así, que lo da por provisorio. Esta confusión de los nombres y sobrenombres de las acciones de las yeguas se vincula con otras estrategias como la fabulación y con el dejar correr la leyenda urbana, que fue por mucho tiempo el soporte oral que sostuvo en la memoria under la historia de las yeguas, y que fueron escasamente consignadas por la crítica y la historia del arte local. Fabulaciones y leyendas urbanas que constituyen toxinas para la lógica del archivo. Desde muy temprano, Pancho Casas ha productivizado la fabulación como producción de la memoria de las yeguas en diferentes charlas, entrevistas y también en su novela Yo Yegua. Quiero decir que esta proliferación de nombres no ha sido solo un modo de burlar el requerimiento del mercado del arte de títulos, nombres y claves y distintos para poder comprar los registros de sus acciones e incorporarlas a sus catálogos como obras, sino que esta lógica estaba ahí ya desde antes. Las acciones de las yeguas tuvieron carácter de acontecimiento único, tanto aquellas más planificadas que han sido nombradas y marcadas como artísticas, como aquellas anónimas más espontáneas y volátiles. Algunas de esas acciones que no quedaron registradas en la prensa han sido imposibles de fechar. Saltan de un año a otro los relatos. El desenfreno y el terror de los 80 en Chile hace que recordar se parezca a las contrafuerzas y resistencias inconscientes y pesadas del sueño. Recuerdo que Teo Díaz comenzó a bostezar una y otra vez cuando lo entrevistábamos para el archivo. No me había dado cuenta que la memoria da sueño. Sí. Tampoco la fotografía, cuando las hay, otorga mayores pistas para la datación. Eso significa que varias acciones de las yeguas no pudieron ser fijadas como un hecho localizado en una línea de tiempo, que no han podido ser reducidas, como dice Miguel Valderrama, a la caída de un cuerpo en un punto de la cronología. No solo hay silencios, también hay huecos e invisibilidades. En un texto reciente, Nelly Richards señala que las yeguas del Apocalipsis no consideraban prioridad el acto de registrar sus intervenciones para depositar las huellas de lo efímero, esta es una cita, en el archivo videográfico de una memoria de los archivos del sur que luego se disputaría en los museos metropolitanos, estos mismos museos que después de los trofeos de Casa de la Avanzada, recolectados en sus expediciones historiográficas y curatoriales, persiguen hoy los saldos, a menudo indocumentados, del transcurso volátil de las yeguas del Apocalipsis. Fin de la cita. Cuando Nelly Richards señala que para las yeguas del Apocalipsis el registro no era la prioridad, esa tiene en mente la importancia que tuvo el registro para la obra de otros artistas del período, como Carlos Lepe, donde sin duda había una rigurosa producción fotográfica y videográfica. En relación al registro de las acciones de las yeguas, creo que hay una combinación de cosas. Por un lado, cuando efectivamente quisieron que quedara registro de sus intervenciones, las condiciones de producción eran mucho más precarias que las de otros artistas del período.
que contaron, por ejemplo, con la colaboración de publicistas. Esto hace que los registros sean precarios y técnicamente deficientes. En muchas ocasiones, como lo que pudimos ver también, su materialidad no es completamente mesurable, entera, palpable, correcta o dirimible en términos de verdad o falsedad. Es posible pensar que hay una relación entre la falla tecnológica y el cuerpo dañado, históricamente excluido, relegado a la penumbra. Sin embargo, creo que lo que aquí se pone en juego no es la denuncia del daño, sino que se trata de pensar cómo este tipo de registros infringen un daño a los relatos mayoritarios al incorporar lo que hasta hace poco era relegado al campo del imposible para ser legible en nuestra historia. Con todos los llevos del apocalipsis había una resistencia a la economía de la previsión y del acopio que hizo que a lo largo de estos años retornara una y otra vez la impresión del forzamiento del archivo, o de la traición que de alguna manera trabaja la protección de este archivo. Hay traición en este archivo, pero al mismo tiempo el archivo organiza una economía del registro que produce opacidad. Como decía Juan Pablo Sutherland cuando lo entrevistamos, hoy el registro es una condición de posibilidad de la performance. Se hace para la foto. En el archivo de las yeguas hay opciones sin registro, pero no sin imagen. Es decir, no hay foto, pero hay otras imágenes que se incuban en los recuerdos como un virus, haciendo tira la imagen unitaria y fija de una acción. Por ejemplo, cuando las yeguas fueron a la Feria del Libro del Parque Forestal y se instalaron con todo un arsenal de folletería para la prevención del SIDA en el puesto de la librería Lila, la librería feminista de Jimena Pizarro, un día de noviembre o diciembre del año 87. Muy probablemente esta fue su primera acción, aún bajo dictadura, casi un año antes del plebiscito. Cuando conversamos con ella, Mary Richard contó esta acción diciendo que las yeguas, cito, se disfrazaron de mujer funcionaria, de mujer Sema Chile. Estaban de traje haciendo campaña de prevención del SIDA. Ahí ocurrió algo poderoso, dijo. Se producía un roce afilado entre el SIDA, el Sema Chile de la Lucía Pinochet, el feminismo de la librería. Meses más tarde, Diamela Ortiz nos contó otra vez esta historia. Dijo, las yeguas andaban dándose vueltas como Gabriela Mistral, diciendo que eran Gabriela Mistral mientras miraba el libro, paseándose por todo un campo minado. Eran disruptivos sin ser escandalosos. No alcanzaba a ser escandaloso, porque como era la Gabriela Mistral, era muy neutro. Eran dos señoras con trajes de sastre, con medias, y algunos tenían las medias rotas con hoyos en las medias. Era antiglamor. Y para traspasarlo a la cuestión literaria de la Gabriela Mistral, era el otro gay, el gay mistraliano. Lo que queda grabado en estos relatos son imágenes precarias e inapropiables, objetables como instrumento confiable de pasaje hacia el pasado de otro modo inaccesible. Su belleza es la capacidad de injertar en la escena del paseo de domingo en dictadura la imagen de dos cuerpos manitas que confrontan el silencio y el cónico moral frente al SIDA, identificándose con la figura de la mujer funcionaria del régimen e instalando de paso una provocación a una idea de la corrección política feminista. La belleza de estos relatos es incitarnos a ver a las yeguas como una pareja de lesbianas expresando el aliviante hábitat de la expulsión literaria familiar, al producir una versión disparatada del lesbianismo mistraliano, sexualizando la figura de la poeta de la infancia, de la gran educadora. ¿Quién sabe si en el páramo de la dictadura de esos años no fue también una acción que ofreció una imagen un poco más habitable para las infancias queer que circulaban ese día en el parque? Estos relatos introducen algo de desvío, de exceso, que bien podría ser omitido, que obstaculiza el acceso a una presunta verdad, porque como dice un amigo, mienten como solo una ficción podría serlo. Por eso su belleza está en que hacen al archivo hablar más una lengua. El archivo de las yeguas del Apocalipsis también da cuenta de un repositorio de experiencias que no están solo codificadas en los documentos mismos, sino en las prácticas que rodean su producción y recepción. Por esta razón, la producción de un ambiente, del hábitat, que permitiera contextualizar la producción de las yeguas fue tan importante en este proceso. Ese ambiente no solo ofrece una imagen singular de los primeros años de la postdictadura, también permite ver las tensiones y exclusiones al interior de los propios circuitos LGTB, por ejemplo, en relación al cuerpo trans. Susana Peña, que fue fundadora de la agrupación lésbico-feminista Ayuquelén, contó que en la fiesta final del encuentro de agrupaciones políticas homosexuales y lésbicas en el Canelo de Nos, los gays habían organizado una premiación y que Pedro, en nombre de las yeguas, premió a una trans argentina por el cuerpo más político, regalándole su collar de afeitadoras desechables. La activista
Mónica nos dijo: por una cuestión medio careta y todavía no asumida por las lesbianas y gays que estábamos ahí, todavía el travesti era algo extraño, de lo que no nos hacíamos cargo y no lo podíamos incorporar. Era algo que lo trajeron las yeguas, pero en clave de arte o de humor, no dicho o puesto sobre la mesa. Luego de que le recordáramos la anécdota de la premiación, recordó que en medio del encuentro había llegado un activista argentino que en ese momento llamaban Manuel, que era padre y trabajaba como maestro de obra en la construcción, pero que había iniciado un proceso de transición de género y que viajó por sus propios medios en Chile. En una carta que las yeguas del Apocalipsis le escribieron a Mónica, mencionan a Manuel, pero su presencia en el Canelo de Nos no dejó huella en los foros de prensa, ni en el libro, ni en las fotografías del encuentro. Dejó huella en ese relato como la travesti coronada con el collar de Gillette de Pedro, interrumpiendo así la continuidad sin ese espacio. Me gusta esta anécdota porque desordena los lugares en que la clase y la sexualidad suelen ubicar las yeguas. Aquí ellas apadrinan a una travesti de clase media negada por sus compañeros de militancia. No puedo dejar de preguntarme qué habría pensado Pedro Lemebel al ver a las yeguas del Apocalipsis ingresando al Archivo Nacional. Pienso que rechazaría y se burlaría de la idea de patrimonio de posteridad, del alivio que esas imágenes producen. Y tal vez por lo bajo me diría que también hay algo de colonial, de exotizante, de homofóbico en dar por supuesto que la subjetividad es subalterna han de prescindir siempre y de por sí de la interpelación en este espacio. Que en eso hay una fijación de la alteridad que resguarda la institución de un posible contagio. Es una tensión que no se resuelve. Nos gustaría que este archivo incitara a forjar una imagen públicamente incompleta e inacabada de las yeguas del Apocalipsis, que no haya un relato único. Por eso hicimos un archivo antes de hacer un libro, que ahora será solo una posible entrada a ese océano. Hoy el archivo se hace público y queda ahí para producir contraescritura, para producir ruido, incomodidad, para desobedecer las políticas de aislamiento y silencio que obturan nuestras genealogías sensibles. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Voy a ser muy breve y rápido porque técnicamente voy a mostrar la estructura del archivo. Entonces, quiero mostrar a grandes rasgos cómo está estructurado el archivo y cuáles son las dos formas que toma. Tal como señaló Fer, el archivo no tenía un orden original, por lo tanto el principio de procedencia, según la norma archivística, no nos servía de nada. Esto fue fundamental para definir la estructura que tomaría este conjunto de documentos que llamamos archivo yeguas del Apocalipsis, ya que se fue conformando a medida que avanzaba la investigación. Como señaló Fer, avanzábamos influidos por las entrevistas y por los datos que nos aparecían en las búsquedas en archivos y en hemerotecas. Nunca tuvimos claro cuál sería la cantidad ni las características de todo lo que lograríamos reunir. Y llegamos a acumular cerca de 800 documentos que han sido donados para la consulta por todos los prestadores, fotógrafos, videastas, activistas y por las propias yeguas de Lemebel en sus locales. Por una parte, las acciones de arte del colectivo estaban mucho más consolidadas y en ciertos casos solo nos quedaba despejar ciertas dudas. En cambio, las actividades paralelas que realizaron y que estaban muy presentes en los relatos orales no tenían mucha documentación. Sin embargo, para nosotros hubo un interés particular por cubrir esas áreas más privadas, más ligadas a la vida cotidiana, afectiva y política del colectivo. Nos propusimos reunir todo, evitando la selección previamente diseñada o el énfasis en ciertas obras y todo el colectivo. Lo que pudimos recopilar en esta búsqueda forma parte fundamental del archivo. Finalmente, establecimos tres grandes ejes que se estructuran en acciones, alianzas y exposiciones contexto. Así, situamos en una misma jerarquía la documentación del colectivo que ha sido interpretada como obras de arte junto a las de otras actividades ligadas a la protesta, a la organización civil, a las necesidades políticas y a la solidaridad por los derechos humanos, entre otros. Este archivo tiene una forma física y una forma virtual, en una página web. Físicamente se organizan archivadores y carpetas. Imprimimos más de 300 fotos, grabamos más de 10 videos en CD, imprimimos más de un centenar de notas de prensa y cerca de 50 documentos de exposición
como invitaciones, catálogos, afiches y postales, entre otros. Cada pieza se conserva en una funda plástica en un archivador designado para cada uno de los ejes. Las acciones agrupan los residuos de la performance. Esta es una de las características principales del dibujo del Apocalipsis, ya que sus trabajos eran efímeros, espontáneos y totalmente inmateriales. Generaban condiciones de experiencia y la recuperación de obras de esta naturaleza para que puedan ser revisitadas en el futuro, tal como indica Sawyer Rolney, es un gesto que va en contra de sus intenciones originales. El cuerpo presente, la pose, la intervención del cotidiano, el impacto en la realidad, entre muchas otras, fueron todas estrategias que fueron antiguas, pero que no tenían ninguna pretensión de trascender en la historia. Un ejemplo es una acción que realizaron en 1991, el 11 de septiembre, en una capilla, en la capilla del IPS. Y debido a las condiciones del lugar, no se podía tomar fotografías. Las yeguas hicieron en el altar porque había que ingresar, cada persona tenía que ingresar de uno a la capilla y tenía que recorrer como todo el centro de la capilla hasta llegar al altar y enfrentarse a las dos yeguas que estaban dobles, tomadas la mano, una especie de pose que utilizaron varias veces en distintas acciones, solemnemente en silencio, como representando una especie de, no sé, eran como dos santos gay ahí en el altar de la iglesia. Y claramente la intención de esa acción es la experiencia del espectador viviendo este recorrido, enfrentándose al Pancho y al Pedro ahí en silencio y solemne como en su pose. Entraban de uno, claro. Entonces, debido a las condiciones de la capilla, no hay registro. No obstante, dichas acciones tuvieron sus restos materiales, que se inscriben en fotografías, videos o textos publicados en los cuales se comentó la acción. Todos esos materiales que nos entregan lecturas parceladas de la performance se encuentran reunidos y articulados bajo el eje de acciones, y cada acción, ordenada cronológicamente, agrupa su conjunto de documentos. Por su parte, en las alianzas, reunimos la documentación en torno a un evento particular, ya sea una marcha, una presentación, una reunión, un seminario, etc. Aquí los restos quedaron inscritos en documentos dispuestos para esos fines, como son las actas, las correspondencias, las publicaciones que dan cuenta de lo que sucedió. Para forzar la relación con el archivo, siempre buscamos la aparición de los libros del Apocalipsis en dichos eventos, ya fuera en la forma de una firma o apareciendo en los registros. En cuanto a las exposiciones con texto, acá reunimos todo el material que surgió en el periodo posterior al funcionamiento del colectivo, es decir, una vez disueltas las yeguas del Apocalipsis, ya que su circulación es muy activa en el mundo artístico, sobre todo a nivel internacional, pero también fueron constantemente recordadas y recuperadas debido a la exitosa carrera literaria de Pedro Linever, a quien preguntaban en entrevistas sobre las andanzas de este proyecto. Este material, salvo escasas excepciones, fue producido después del año 2000. En la web